El circo de la vida no siempre trae risas, a veces trae heridas. Y en Reddit, esas heridas se confiesan como si fueran actos bajo esta carpa infinita. Fui pandillero, cambié mi vida por amor y crié a una hija durante 15 años, hasta que descubrí en sus mensajes que no era mía, que su verdadero padre era mi primo, y lo expuse todo en su fiesta de 15. Mi esposa me había mentido cada día durante 15 años. Mi primo, el hombre a quien consideraba mi hermano, el padrino de mi hija, el padrino de mi boda, mi confesor y confidente más cercano, no solo se había acostado con mi esposa cuando estaba vulnerable, sino que me había permitido criar a su hijo mientras él observaba desde las sombras. Quería lastimarlos físicamente. Quería hacerles pagar con violencia extrema. Sentí una mezcla completamente abrumadora de ira volcánica, pena profunda y dolor existencial. Quería gritar hasta quedarme sin voz, llorar hasta deshidratarme y morir al mismo tiempo. Si eso tiene algún sentido emocional para ustedes. Me fui a un lugar muy oscuro mentalmente, y para evitar hacer algo verdaderamente estúpido que arruinara mi vida para siempre, le mentí a Marisol. Le dije que necesitaba concentrarme exclusivamente en el trabajo durante las próximas semanas para poder pagar todos los gastos de los 15. En realidad, manejé directamente hasta Manhattan y busqué a mi antiguo defensor público, el joven abogado que me había ayudado años atrás cuando me arrestaron por esa pelea. Para mi sorpresa, ya no era un abogado de poca monta trabajando para el Estado. Ahora tenía un bufete privado caro y prestigioso cerca de Midtown East, con oficinas elegantes y todo. Me sorprendió enormemente que se acordara de mí después de tantos años, pero al parecer, yo había sido su primer caso como defensor público recién graduado, así que había sido memorable para él. Nos sentamos en su oficina lujosa y le conté absolutamente todo lo que había descubierto. Le entregué la tableta de Luna como evidencia, y cuando la encendió para revisar las conversaciones, los mensajes no paraban de llegar en tiempo real. Solo que esta vez, Luna estaba hablando directamente con mi primo, su verdadero padre biológico. En esos mensajes en vivo, él le decía que me diera una oportunidad, que yo siempre había estado ahí para ella cuando él no pudo. Pero Luna le respondía que él también siempre había estado presente en su vida, de maneras que yo nunca supe. Decía que tenía perfecto sentido que tuvieran tanto en común porque eran familia de sangre. Incluso lo llamaba papi varias veces en la conversación, y él le respondía llamándola mi niñita con un cariño que me destrozó por dentro. Mi abogado y yo revisamos meticulosamente todas nuestras opciones legales durante horas. Finalmente me preguntó qué quería hacer exactamente, cómo quería proceder. Le dije sin dudarlo que quería ir a tierra arrasada. Quería envenenar completamente el pozo, destruir todo lo que habían construido sobre sus mentiras. Me preguntó varias veces más si eso era realmente lo que quería, si estaba completamente seguro, y le confirmé que sí. También le especifiqué que todo tenía que estar presentado legalmente antes de la fiesta de 15, que era en exactamente 2 semanas. Así que nos sentamos en su oficina y dedicamos las siguientes 12 horas continuas a planificar meticulosamente lo que había que hacer. Seguí sus instrucciones al pie de la letra, sin desviarme ni un milímetro. Puse mi negocio automotriz a la venta en secreto, sin decirle nada a nadie. Llamé a la escuela privada de Luna y les notifiqué que no estaría pagando la matrícula del año siguiente. Cerré las cuentas de ahorros universitarios que había estado llenando religiosamente para Luna durante años, y me preparé para poner nuestra casa familiar a la venta inmediatamente después de los 15. Nadie en mi familia se dio cuenta de nada. Actué completamente normal, como si nada hubiera cambiado. Seguí las instrucciones de mi abogado al pie de la letra en todo. Solo me desvié de una cosa, decidí que el día de los 15 sería el momento perfecto para mi revelación. Ese día transcurrió aparentemente sin contratiempos durante las primeras horas. Toda nuestra familia extendida estaba presente, tías, tíos, primos, abuelos, amigos cercanos. Luna estaba genuinamente sonriente y feliz, pasando lo increíble en su fiesta de ensueño. Marisol no dejaba de preguntarme cada media hora si me encontraba bien,
notando algo diferente en mi comportamiento, y yo le mentía con una sonrisa forzada. Fue extremadamente difícil mentirle durante esas 2 semanas de preparación. Desde el día que la conocí, nunca le había mentido sobre nada importante, y durante esas 2 semanas, cada vez que la besaba, la abrazaba, o le hacía el amor, era increíblemente difícil no gritarle toda la verdad. Era casi imposible no odiarla abiertamente. A sabiendas, conscientemente, me había dejado criar al hijo de otro hombre durante 15 años. Se había acostado con mi primo, un hombre que yo consideraba mi hermano de sangre, y luego había vivido con esa mentira durante 1,5 décadas. La rabia era prácticamente imposible de contener, como tratar de mantener una olla a presión sin válvula de escape. Cuando finalmente llegó el momento del baile tradicional padre-hija, llamé a Luna al centro del salón principal. Se veía visiblemente molesta por tener que hacer esto conmigo, pero se acercó obedientemente porque toda la familia estaba mirando. Tenía la música romántica preparada para el momento, y cuando comenzó a sonar, ella finalmente me sonrió. Esa sonrisa me destrozó completamente por dentro. Durante años enteros había querido desesperadamente volver a ver esa sonrisa genuina en su rostro cuando me miraba, y ahora que la tenía, ya no la quería. Ya no significaba nada para mí porque sabía que estaba basada en una mentira fundamental. Mientras bailábamos esa canción padre-hija, tenía la presentación de diapositivas corriendo en la pantalla gigante que habíamos alquilado para la ocasión. Comenzó hermosamente con fotos de nosotros dos desde que era bebé, sus primeros pasos, cumpleaños, navidades, graduaciones, momentos preciosos de una relación padre-hija aparentemente perfecta. Pero hacia el final de la canción, cuando todos estaban emocionalmente vulnerables viendo nuestros recuerdos hermosos, aparecieron las capturas de pantalla de los mensajes de texto de Luna. Sus conversaciones brutalmente honestas con su madre y su padre biológico, donde expresaba su odio hacia mí y su desesperación por vivir con su verdadero padre. No hace falta decir que esto no presagiaba absolutamente nada bueno para nadie. El silencio en el salón fue ensordecedor primero, seguido por murmullos confusos, luego gritos y caos total. Marisol parecía haber visto literalmente un fantasma, con la cara completamente blanca de shock. Luna seguía mirando fijamente la pantalla gigante con la boca abierta, incapaz de procesar que sus secretos más íntimos estuvieran siendo expuestos públicamente. Mi primo me miraba con terror absoluto, sabiendo exactamente lo que venía a continuación. Marisol corrió desesperadamente hacia mí y me suplicó que detuviera la presentación, diciéndome entre lágrimas que podía explicarlo todo. Le dije con una calma helada que ya había solicitado el divorcio oficialmente esa misma mañana. Que podía guardar todas sus explicaciones para contárselas al juez en el tribunal. Me agarró del brazo desesperadamente, suplicándome perdón, y me aparté de ella físicamente. Le dije a Luna, que seguía en shock mirando la pantalla, que había trabajado incansablemente durante años para darle el mundo entero, y que ahora se daba cuenta de que no se lo merecía en absoluto. Empecé a caminar hacia la salida del salón, pero no sin antes acercarme a mi primo. Le dije claramente, para que toda la familia lo escuchara, que cada vez que nos volviéramos a encontrar en la vida, lo iba a dejar completamente inconsciente. Y para demostrar que no eran amenazas vacías, procedí inmediatamente a dejarlo inconsciente con una combinación perfecta que había aprendido en la calle. Luego simplemente me fui, dejando el caos, las lágrimas y la destrucción familiar atrás. Las consecuencias fueron absolutamente brutales para todos los involucrados. Marisol y Luna tuvieron que mudarse al diminuto apartamento de mi abuela porque ya no podían costear la casa de las afueras sin mis ingresos. La familia extendida de Marisol estaba completamente conmocionada y disgustada con su comportamiento, prácticamente la repudiaron y no querían saber nada de ella ni de su drama. Irónicamente, el padre de Marisol, un hombre que me había odiado visceralmente desde el día que conoció a su hija, vino personalmente a pedirme disculpas. Durante todos los años que estuvimos casados, él nunca me había aceptado realmente, a pesar de que le había dado un giro completo a mi vida por su hija.
Ese hombre me había visto siempre como el exdelincuente que no merecía a su niña. Pero ahora, de repente, yo era el esposo perfecto y el padre ideal, mientras que hace días era simplemente el cabrón con tatuajes. Mi abuela, en su sabiduría infinita y su capacidad para encontrar justificaciones bíblicas para todo, tuvo la osadía absoluta de contarme la historia del Antiguo Testamento sobre Abraham. Me dijo que cuando Abraham regresó de la guerra después de 3 años de ausencia, su esposa tenía un hijo de 1 año que obviamente no era suyo, pero él lo crió como si fuera su propia sangre. Me sugirió que yo debía ser como Abraham, perdonar y aceptar la situación. Le dije que se largara inmediatamente de mi casa. Unos días después, Marisol apareció en mi puerta. Comenzó a llorar incontrolablemente en cuanto me vio, diciéndome entre sollozos que todo había sido un accidente terrible. Según su versión, cuando me arrestaron por esa pelea ella estaba furiosa conmigo, sentía que había traicionado todo nuestro progreso. Mi primo había estado allí para consolarla durante mi ausencia, y una cosa llevó a la otra y terminaron teniendo sexo. Solo pasó una vez, me juró. Te he sido completamente fiel desde entonces, durante 15 años. Estaba tan desesperada por convencerme que se ofreció a someterse a un detector de mentiras profesional para demostrar su fidelidad posterior. Pero yo tenía una pregunta mucho más importante para ella. Le pregunté directamente cuánto tiempo llevaba sabiendo que Luna no era biológicamente mía. Empezó a llorar aún más intensamente, y esa reacción me dio la respuesta antes de que pudiera hablar. Esa mirada de culpa absoluta me confirmó que lo había sabido desde el primer día, desde el momento que nació Luna. Le pedí que se fuera inmediatamente de mi propiedad. Quería que fuéramos a terapia de pareja, me suplicaba diciéndome que estaba exagerando la situación y que podíamos arreglar nuestro matrimonio si trabajábamos juntos. Insistía que todo era cosa del pasado y que necesitaba superarlo y seguir adelante. Que yo era el padre de Luna a pesar de lo que había pasado biológicamente y que me estaba dejando llevar por la ira en lugar de por el amor. Debí haber repetido la frase superarlo, más de una docena de veces a todo volumen mientras agarraba todas sus pertenencias y las tiraba literalmente por la puerta principal. La llamé puta mentirosa. Le dije que no quería volver a ver su maldita cara nunca más en mi vida, y le dejé absolutamente claro que esta vida que había construido meticulosamente, esta casa, esta estabilidad, ya no le pertenecía ni un poquito antes de empujarla físicamente hacia la puerta. Pasaron un par de semanas y Marisol no paraba de llamarme obsesivamente. Luna, por el contrario, no intentó contactarme ni una sola vez. Ni una llamada, ni un mensaje, nada. Eso me confirmó todo lo que necesitaba saber sobre sus verdaderos sentimientos hacia mí. Marisol se quedó completamente atónita cuando se enteró de que había vendido mi negocio sin consultarle nada. Se puso aún más histérica cuando supo que había programado una jornada de puertas abiertas para vender nuestra casa familiar. Entró como una loca gritando a los posibles compradores, diciéndoles que salieran inmediatamente de su casa, suplicándome públicamente que buscara ayuda psicológica profesional. Me gritaba que estaba arruinando nuestro matrimonio deliberadamente, que no tenía ningún derecho legal a vender nuestra casa sin su consentimiento. Es la casa donde criamos a nuestro hijo, me gritó delante de todos los extraños. Le dije con una frialdad que me sorprendió a mí mismo que esa casa estaba completamente llena de mentiras podridas. Que era la casa donde me habían hecho criar al hijo de otro hombre como un idiota, y que cuando la vendiera, le daría exactamente la mitad del dinero porque eso era lo que mandaba la ley. Le ordené que se fuera inmediatamente antes de que llamara a la policía. Era un farol. Si ella hubiera querido hacerse la víctima y llamar a la policía, me habrían arrestado sin dudarlo. Pero no lo hizo, obedeció y se fue humillada delante de todos los desconocidos. Poco tiempo después, mi primo finalmente tuvo el valor de venir a mi casa a hablar conmigo cara a cara. En cuanto abrí la puerta, lo dejé inconsciente de un puñetazo, lo arrastré afuera como un saco de basura, y cerré la puerta sin decir una palabra. Rechacé categóricamente la mediación que Marisol había propuesto a través de nuestros abogados.
Ella quería desesperadamente reconciliarse y salvar nuestro matrimonio, pero yo no tenía absolutamente ningún interés. Quería el divorcio lo más rápido y limpio posible. Mi abogado solicitó un divorcio acelerado, y en 3 meses estábamos sentados en el juzgado del condado de Nassau. Durante esos 3 meses de separación legal, apenas hablé con nadie. Había leído suficientes historias de terror sobre el sistema judicial, especialmente sobre cómo los hombres son típicamente destruidos durante los procesos de divorcio, pero afortunadamente no tuve esa experiencia. Tuve la suerte de que nos asignaran una jueza que resultó ser extremadamente justa y competente. Mi abogado se encargó de manejar todo profesionalmente. Primero, el abogado de Marisol intentó sacar a relucir mi pasado pandillero, como si mi historia violenta me descalificara automáticamente como esposo y padre. Pero mi abogado lo desmintió rápidamente con evidencia de mi transformación completa. Y la juez reprendió severamente al abogado de Marisol por intentar avergonzar públicamente a alguien que había cambiado completamente su vida. Mi abogado presentó meticulosamente todas las pruebas de la infidelidad y el engaño, y ofreció un pago global de pensión alimenticia usando las ganancias de las ventas pendientes de la casa y el negocio. Al principio, Marisol me suplicó que lo reconsiderara, que pensara en todos los años buenos que habíamos tenido. Pero la ignoré completamente, y cuando finalmente se dio cuenta de que no iba a ceder ni un milímetro, aceptó resignada la oferta. Sin embargo, la verdadera sorpresa devastadora llegó cuando discutimos el tema de la manutención infantil. Mi abogado presentó todos los mensajes de texto de las conversaciones de Luna con Marisol y con mi primo. Esos mensajes demostraban irrefutablemente que Luna no solo sabía perfectamente que yo no era su padre biológico, sino que estaba activamente deseando mudarse a vivir con su verdadero padre. En sus propias palabras escritas, decía que ya no tenía que vivir en una mentira conmigo. Marisol quedó completamente choqueada cuando vio todos esos mensajes privados de su hija siendo leídos en voz alta en la corte. Entonces, mi abogado presentó una moción legal para que eliminaran mi nombre completamente del certificado de nacimiento de Luna, que removieran mi apellido de todos sus documentos oficiales, y que no fuera legalmente responsable de ninguna manutención infantil futura, ya que todas las partes involucradas coincidían en que mi primo era su verdadero padre biológico. Marisol se quedó completamente atónita. Me gritó en plena corte, me rogó desesperadamente que no le hiciera esto a Luna, que yo era su padre en todos los sentidos importantes porque la había criado con amor. Qué curioso, muchos creen que la historia terminó, pero yo sé que aún hay un acto secreto detrás del telón. ¿Quieres verlo? Dale like, suscríbete y acompáñame, porque el circo siempre guarda una última sorpresa.